Dios te guarde y Dios te bendiga. Quiero traer esta enseñanza de parte del Espíritu Santo. Espero que sea de bendición para ti. Cómo identificar y cómo derrotar al espíritu de homosexualidad que se ha metido dentro de la iglesia de Jesucristo. Este espíritu demoníaco ha atacado a líderes, a pastores, a evangelistas, a profetas. Este espíritu demoníaco es uno de los más peligrosos y difíciles de arrancar de un cuerpo, de un ser humano. Pero hoy en esta tarde vamos a ver cómo identificarlo, cómo sacarlo de los cuerpos y cómo derrotar a ese espíritu demoníaco con la unción del Espíritu Santo. Como nosotros vemos en la palabra del Señor, quiero que pongas atención. Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, con espíritus de maldad. Pero cuando nosotros vemos a este espíritu demoníaco llamado la homosexualidad o un espíritu de error o un espíritu de lesbianismo, lo vemos dentro de la iglesia de Jesucristo, aún en levitas, en músicos, en los altares, en los predicadores. Y decimos, ¿por qué se está ministrando bajo ese espíritu demoníaco y no bajo la unción del Espíritu Santo de Dios? Cuando este espíritu está dentro de un cuerpo de un ser humano, sea el que sea, porque él ocupa un cuerpo para operar. Cuando el espíritu de homosexualidad está en un cuerpo metido dentro de una persona, aquella persona no va a ser feliz. Aquella persona va a tener inclinaciones al sexo igual que él, que viene siendo, sea un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Vemos que la palabra del Señor nos enseña y dice que es abominación contra Jehová que un varón se eche con otro varón o una mujer se eche con una mujer. Pero ¿por qué es tan fuerte este espíritu demoníaco de homosexualismo? Puede ser que venga de maldición generacional o puede ser que tú le hayas abierto la puerta a ese demonio para que entrara en ti. Cuando ese espíritu de homosexualismo está dentro de ti, y tú llegas a los caminos de Dios y te subes a un altar o tocas una guitarra o tocas en la alabanza, tú vas a poder ver y entender y comprender, de tener el discernimiento espiritual para ver a cuál espíritu es el que se está moviendo. Cuando aquella persona está bajo la influencia del espíritu de homosexualismo, cuando ese espíritu homosexual entra en un hombre, y ese hombre se casa con una mujer y tienen hijos, nacen los hijos, pero aquel hombre, supongamos aquel hombre o aquella mujer nunca exponen, nunca se expresaron o nunca confesaron el pecado de homosexualismo, aunque se hayan casado con su pareja actual, que se hayan casado con hombre y mujer y se hayan unido el matrimonio y hayan nacido hijos. Aquel que batalla con el homosexualismo va a haber siempre un rechazo hacia la esposa. Cuando ese espíritu de homosexualismo está dentro de un hombre que practicó el homosexualismo o estuvo en las garras de aquel enemigo, aunque haya venido a Cristo, aquel hombre va a rechazar a la esposa. Porque el espíritu demoníaco de homosexualismo está entre la mujer y está entre el hombre, entre el matrimonio, haciendo una fuerza contraria. Porque aquel demonio es contrario al sexo natural que Dios dejó establecido aquí en la tierra de hombre con mujer. Entonces, como aquel hombre está bajo esa influencia demoníaca de ese espíritu homosexualismo que nunca confesó, y así se sube al altar, así está dentro de una iglesia ejerciendo un ministerio, ese espíritu demoníaco está ahí escondido por no reconocer el pecado con el que él batalló en tiempo pasado antes de llegar a los caminos de Dios. Por eso vemos tantos matrimonios que la mujer siempre ha sido rechazada, que el marido la rechaza, que el marido nunca quiere tener relaciones sexuales con la mujer, que el hombre no puede acercarse a la esposa, no se pueden abrazar en la noche. Vemos cómo aquel espíritu demoníaco está de por medio, aquel demonio está de por medio, que a la mujer la rechaza, la hace menos, la critica, la menosprecia. ¿Por qué?
porque el espíritu de homosexualismo está en contra de la naturaleza de Dios. Pero como aquel demonio está dentro de la persona, me decía el Espíritu Santo, como aquel demonio de homosexualismo está dentro de la persona, está en contra de las cosas que Dios estableció aquí en la tierra. Entonces aquel demonio está en el cuerpo de aquel hombre, ligado aún a ese cuerpo que le impide acercársele a su esposa. Siempre la esposa de aquel hombre va a vivir en tristeza, va a vivir en rechazo, siempre la va a criticar, pero es el mismo demonio dentro de la esposa, del esposo, criticando a la mujer, o viceversa. Si fue lesbiana, si tiene un espíritu de lesbianismo adentro, que es el mismo, aquel demonio va a criticar al esposo y lo va a menospreciar. Hay tantos matrimonios dentro de la iglesia de Jesucristo que se unieron en matrimonio trayendo ataduras del pasado, trayendo ataduras de la vida mundana que ellos vivieron, llegando atados a los pies de Cristo. Y muchos decimos, Cristo ya me liberó en la cruz del Calvario, yo ya fui libre en la cruz del Calvario. Si fuiste libre en la cruz del Calvario, ¿por qué sigues teniendo pensamientos que te atraen los hombres? Te atraen las mujeres. Sientes atracción por otro hombre estando predicando, estando en un altar. ¿Por qué dentro de la iglesia se ha metido este espíritu demoníaco a engañar a los jóvenes de alabanza? A engañar a los pastores que ya traen ese demonio. Y como ese demonio está implementado, ese demonio anda buscando quien es compatible, que tenga otro espíritu igual que él. Para los dos espíritus de homosexualismo unirse otra vez. Por eso las ataduras de los homosexuales son tan difíciles de romper, porque son los demonios que están enganchados, decía el Espíritu Santo. Son los demonios que están agarrados espiritualmente, no son la carne del homosexual o de la persona que batalló con eso. Son los espíritus demoníacos que trae la persona, se unió a otra persona y se engancharon los dos demonios, siendo compatibles en el mundo espiritual. Por eso es tan difícil ser libres a estas personas. Pero cuando una persona quiere ser libre y reconoce y confiesa su pecado, aquella atadura se rompe, pero ese espíritu demoníaco queda en el hombre aún y tienen que sacárselo para afuera con mucho ayuno y con mucha oración y vivir con la cabeza bajo tierra, porque ese demonio va a buscar otra vez dónde. Se van a soltar y van a andar buscando quién es compatible para volverse a unir otra vez con otro espíritu de homosexualismo para quedar compatibles y atados espiritualmente. ¿Te has fijado por qué un homosexual, una persona que batalla con el homosexualismo, aborrece a las mujeres? Cuando un hombre trae ese espíritu de homosexualismo, yo voy a hablar abiertamente aquí, porque esta cámara el Señor me la dio, esta plataforma el Señor me la dio. Yo voy a hablar para que tú seas libre si estás batallando con esto. Vemos cómo aquellos demonios son tan fuertes. Entonces, cuando ese espíritu demoníaco está en un hombre, está en una persona, está en el hombre, vamos a suponer que está en el hombre, ese espíritu de homosexualismo, ellos aborrecen a las mujeres, porque ese demonio de homosexualismo aborrece la simiente de Jehová de los ejércitos. Por eso un homosexual que está atado no puede ver a una mujer genuina de Dios, o X mujer, no la puede ver, no se pueden ver. ¿Por qué? Porque los demonios son astutos y sagaces para atar a las personas. Eso es cómo identificar y cómo sacarlo a la luz a este demonio. Hay gente que llegó a los caminos del Señor, a los caminos de Dios, y dice, Dios me hizo libre de la homosexualidad, o nunca lo han confesado, nunca lo han confesado que fueron homosexuales, que le gustan los hombres, que le atraen los hombres. Ese demonio está ahí, y fueron bautizados en agua, y predican la palabra, están arriba de los altares, batallando con ese espíritu de homosexualismo que nunca ha salido. Por eso sienten atracción, por eso ves el quebradito que tienen, ese cambio de voz, y tú le ves la delicadeza que es una mujer, pero es ese espíritu demoníaco que los ha atado de por vida. Ahora, ¿cómo vamos a derrotar nosotros los hombres de Dios
a ese espíritu demoníaco. Este espíritu demoníaco no va a salir con cualquier liberación. Aquel espíritu demoníaco se derrota que la persona quiera ser libre, que reconozca y confiese su pecado y se aparte de él y ayune y ore y viva con la cabeza bajo tierra. Dentro de la iglesia de Jesucristo están llenos los altares de personas que batallan con el homosexualismo. Hombres que fueron homosexuales y se casaron con una mujer y tuvieron hijos para tapar su pecado, para que no digan que son homosexuales. Pero a Dios no lo engañas. Y hoy te está haciendo un llamado el Señor. Has hecho sufrir a tu esposa, has hecho sufrir a tu marido, porque ese espíritu demoníaco que está dentro de ti rechaza a tu esposo y lo quitas y no puedes abrazarlo, no quieres. Hay noches que no lo puedes abrazar, no lo quieres abrazar, no lo quieres besar, no quieres que se te acerque. Es porque ese demonio está dentro de ti y él quiere otro que sea compatible a él para estar a gustos y felices. ¿Cómo se derrota este espíritu? Que la persona quiera ser libre y reconozca y confiese su pecado. Porque ellos están dentro de la iglesia de Jesucristo. Jesús los ama Jesús, pero no ama el pecado. Y tenemos que sacar esos demonios dentro del altar. Así que si tú tuviste relaciones sexuales en tu pasado con un hombre, te ligaste a ese espíritu homosexualismo, tienes que confesarlo para ser libre. No vengas y digas, ya Dios me perdonó, Dios lo sabe, Dios me perdonó, ya confesé, ya Dios me perdonó. No, tienes que confesarlo a una persona de confianza y confesar tu pecado para que seas libre y se rompan esas cadenas y se salgan esos demonios con mucho ayuno y con mucha oración y vivir rendido a los pies de Jesucristo. Si te has fijado que hoy se usa mucho en la juventud dentro de la iglesia, dentro de las alabanzas, la vestimenta, hombres con pantalones apretados, y tú le ves el airecito y dices, parece que no es hombre, está afeminado. Es porque ese espíritu demoníaco está dentro de él. Aunque cante a Cristo y alabe a Cristo, ese demonio está ahí y no va a salir con cualquier liberación, porque no se saca con liberación. Se saca que la persona reconozca y quiera a la persona ser liberado. Si tú te uniste a un hombre en relación, Jesucristo te perdonó, pero hay que expulsar ese demonio. Porque ese demonio anda buscando dónde compartir, ya sea con una lesbiana, ya sea con un otro homosexual. Quiere ligarse ese demonio, por eso sientes esos pensamientos, esas atracciones de sentir cariño por un hombre, que te atrae un hombre y tú dices, pero ¿por qué? Yo estoy en los pies de Cristo. Ese demonio está dentro de ti y necesitas sacarlo, porque si no, también me decía el Señor, yo a muchos he llamado, pero muchos han quedado en el camino, a la mitad del camino de lo que yo les voy a entregar ese ministerio poderoso, porque Satanás vino con mujeres, con dinero, con miles de tentaciones, pero los vino tumbando. El homosexualismo vino acabando con ese ministerio y no alcanzaron a llegar al propósito de Dios en esta tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tú conoces a una persona, ayúdala, que ayude a confesar su pecado y ministrale liberación y ora por ella y ayunen para que esas cadenas sean rotas y ese demonio sea estripado para siempre de los altares y de la iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga, suscríbete al canal, espero haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones.